Muy bien, 8:23. Vamos a hablar de otro tema también que tiene que ver con TikTok y la prohibición es una pelea que se está dando entre Estados Unidos y China. Es una plataforma que es la que más creció en el último tiempo y que Estados Unidos alega que puede ser una fuente de espionaje, de chupar datos por parte de China. Entonces obligó a los funcionarios del gobierno norteamericano a eliminar. Si descargaron la aplicación en sus teléfonos, la tienen que sacar. Natalia Suazo es especialista en política y tecnología. ¿Cómo andas, Natalia? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, la guerra de TikTok, no solamente Estados Unidos, Europa también está tomando medidas contra TikTok. Sí, bueno, es curioso porque en términos geopolíticos China podría recordarle a Estados Unidos lo que hizo hace algunos años, lo que en su momento reveló Edward Snowden, ¿no? Que la propia NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, había colaborado con Facebook, con Google, con Yahoo, etcétera, con otras empresas tecnológicas para espiar a funcionarios de otros países. ¿Se acuerdan? Dilma Rousseff, Angela Merkel. Bueno, a partir de ahí se generó todo un movimiento. Ahora Snowden vive en Rusia, de hecho, hablando de Rusia. Entonces, es curioso cómo ahora TikTok, que ha crecido mucho, tenemos datos muy interesantes de cómo viene creciendo TikTok, sea señalado como una empresa que puede estar espiando, ¿no? Es Creo que una hay tres plataforma cosas. que creció mucho, Sí. ¿no? Entre los adolescentes, básicamente. Después se expandió más todavía, pero no arranca, tiene un público adolescente. Se supone que la acusación es que le pueden chupar datos a partir de que la plataforma esté descargada en un celular. Exacto, sí. En términos de crecimiento, es muy interesante lo que está pasando en la llamada generación Z, la gente de los 20, digamos, los más jóvenes. Hay estudios que ha hecho la misma compañía Google que dicen que hoy aproximadamente en esa franja, no sé, desde los 18 a los 24 y un poquito más, el 40% de las búsquedas de información de todos los días, digamos, yo no sé, estoy buscando un tema, por ejemplo, lo que estaban hablando ustedes, Airbnb, o quiero saber alguna noticia de hoy, directamente en vez de googlear, se tiktokea o se instagramea, se busca por otras plataformas. Esto es súper relevante porque, digamos, es una doble intermediación, ¿no? Antes teníamos una intermediación de Google, uno elegía, ahora tenemos una intermediación de TikTok y esto está creciendo mucho en las nuevas generaciones. Entonces, me parece que hay algo con ese crecimiento de plataformas que no están bajo el control de Estados Unidos, Ujú. que está llamando la atención. De hecho, lo hablan los mismos ejecutivos de las plataformas que tienen sede en Estados Unidos, digamos, una sede, porque obviamente todas estas plataformas tienen su sede fiscal en otros lados, ¿no? Bueno, Google lo tiene en Gales o en países que no pagan tantos impuestos. China, con ByteDance, la sede fiscal está en las Islas Caimán, más allá Claro. de que estén en Beijing, ¿no? Pero esto es un tema del crecimiento. Hay otro tema Sí. que es muy geopolítico, que es la regulación. Las empresas de plataformas digitales desde hace aproximadamente unos 5 años se han tenido que ir adaptando, han tenido que cambiar mucho el modelo de nos autorregulamos, nosotros nos damos nuestras mismas normas de cómo rendimos cuentas a la sociedad, a los gobiernos, a Ujú. quienes nos pidan rendición. Esto avanzó mucho, la Unión Europea está avanzando mucho, por ejemplo, ahora se está empezando a implementar una ley de servicios digitales. Estados Unidos, que no se metía mucho en estas cuestiones regulatorias de las industrias, las dejaba cada una ponerse de acuerdo cómo se iba a regular, este siempre fue el modelo de Estados Unidos. Biden, en octubre más o menos del año pasado, hace pocos meses, sacó una carta de cómo hay que transparentar las inteligencias artificiales. O Claro. sea, hasta el propio Estados Unidos se está moviendo e incluso China se está moviendo. Ujú. China también ahora está empezando a trabajar
Claro, cómo con... funcionan los algoritmos y todo, porque digamos, si vos buscas, que no son inocentes, obviamente, ¿no? Si vos buscas en TikTok y te empezás a informar por esas plataformas que dicen a su vez, yo no soy un medio de comunicación, no tengo la responsabilidad de un medio de comunicación de informar verazmente o lo que fuere, bueno, o sea, ¿por qué cuando yo pido una información, cómo elige la información que me da, ¿no? Es interesante, porque TikTok arrancó como video, ¿no? Entonces también hay un salto ahí, porque antes la información era escrita, ¿cierta? Digamos, cómo buscabas en el buscador de Google, te trae un texto, un video, YouTube, pero ahora son, digamos, TikTok se mete en la información con un método que a priori no parecía el principal para informarse, ¿no? Sí, y ahora es el principal. Claro, Entonces, lo que nosotros sabemos, los datos de cómo rinden cuentas las empresas, y esto lo sí. estudia mucho una organización de Estados Unidos que se llama Ranking Digital Rights, otra organización canadiense que se llama Citizen Lab, que son organizaciones que reciben financiamiento, pero no de las compañías, Ujú. entonces les Son creemos a estas independientes, organizaciones, sí. son bastante independientes. Es que en términos de rendición de cuentas, no hay mucha diferencia entre TikTok y las empresas estadounidenses, digamos, como, no sé, Claro. Google, Meta, La etcétera, diferencia que la pero otra es China, claro. Bueno, claro, Natalia, sí. y ahí hay una cosa interesante que es, bueno, sí, hay más transparencia, están rindiendo más cuentas, en China también lo están haciendo, pero evidentemente escapa, digamos, a los funcionarios estadounidenses cómo lo están haciendo en China, Claro. mientras que en Estados Unidos, por ciertas obligaciones legales, incluso después de la elección de Trump, ha habido, digamos, después de Cambridge Analytica, ha habido, digamos, algunas situaciones graves Ajá. democráticamente que implicaron que estas empresas rindan más cuentas en ciertos aspectos. Bien. Pero TikTok no es muy diferente. Claro, solo que es China, está en medio de la geopolítica y es la que más crece. Gracias, Natalia, ¿eh? Te mando un De beso. nada, hasta luego, chao, Natalia chao. Suazo, especialista en política y tecnología, 8:30 de la mañana, 11 68 61 1043. Hola equipo de Acá en Más. Les habla Mati desde el Calafate y acá por ser un pueblo, ciudad que trabaja casi un 80% con el turismo, lo que está sucediendo es que además que los alquileres se fueron por las nubes, no se consigue debido a que los propietarios de cualquier casa o departamento los alquila por día y se dedica solamente y únicamente al turismo, lo que hace que